hacer una aclaración. Bueno, también me gustó mucho la ponencia, pero también que se hablara, bueno, de los ciertos problemas que tuvo Lázaro Cárdenas. Si bien los campesinos ayudaron a Lázaro Cárdenas, se les repartieron las tierras y todo eso, pero no se les dio maquinaria para que ellos se pusieran a trabajar. Entonces, de hecho, muchos años estuvieron trabajando y que para que posteriormente se les quitaran estas tierras, ¿no? Entonces me parece algo injusto que pues algo que ellos apoyaron como generar reformas y cambios al país, luego se les desprotegiera, ¿no? Bueno, Nicolás, esa es una pregunta, ¿por qué se les desprotegió? Bueno, es para ti y bueno, vamos a dar continuación. Sí, sí, definitivamente está escrita. Miren, Lázaro Cárdenas emprendió esta repartición de tierras, o sea, les dio las tierras, sí. Ahora bien, Lázaro Cárdenas, de hecho, pues impulsó organizaciones campesinas, impulsó, de hecho, pues estas confederaciones de trabajadores, y pues, lo que yo diría es de que el tiempo que estuvo Lázaro Cárdenas, un tiempo de 6 años, pues no fue suficiente como para hacer tantas cosas. Si ustedes ven el tiempo de Lázaro Cárdenas fue de mucha efervescencia en el país. Aparte, pues los recursos que se tenían no eran suficientes, pero después de eso, Lázaro Cárdenas impulsó muchísimo la industrialización. De hecho, pues muchas veces son las ideas, son estas iniciativas las que marcan lo que sigue en el futuro. Por ejemplo, una de las cosas que el historiador Francisco Estrada dice es que realmente fueron las ideas de Mújica. Fíjense, esas ideas de Mújica que fueron trascendentales. Y obviamente pues existen los traidores entonces como existen los traidores ahorita, como fue Manuel Peláez, Saturnino Cedillo. Lázaro Cárdenas no las tuvo muy sencillas. Como tenemos ahorita pues tanta gente, ¿no? O sea, ahí mismo dentro del gobierno había gente que estuvo presionando a Lázaro Cárdenas. De hecho, Calles estuvo criticando muchísimo. Estos trabajadores que de hecho pues se estaban lanzando a la huelga, de hecho planteaba como comunista a Lázaro Cárdenas. O sea, cuando Lázaro Cárdenas lo expulsa, en Estados Unidos dice, no, pues el comunismo de México. Entonces Lázaro Cárdenas no lo tenía tan sencillo. De hecho, si ustedes se fijan en las declaraciones que se tenía, por ejemplo, de O'Malley. O'Malley era el embajador de Inglaterra. O'Malley se refería a Lázaro Cárdenas como una persona pues que era inferior porque pues era la mezcla del orgullo español con la inferioridad india. Y decía, pues es una persona que sabe muy poquito de economía, el tipo eso de cuestiones prácticas no sabe nada. O sea, insultos que se tenían del embajador inglés. El embajador Daniels, por otra parte, el embajador de Estados Unidos, pues tenía cierta simpatía con Cárdenas. De hecho, si ustedes se fijan, pues quizá eso se debió a que en Estados Unidos surge John Rockefeller, que hace todo un monopolio con el Standard Oil, pero entonces lo que pasa en Estados Unidos es de que todos esos industriales que vienen desde Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, de la industria del acero, empiezan a poner presidentes. Y entonces lo que hacen es, se restringe a los monopolios, teniendo todo eso como base. De hecho existe hasta cierta simpatía con México. Entonces no ven mal la situación de que México quiera hacer esa expropiación. Entonces imagínense todo esto que tiene Cárdenas en contra. Aparte de que impulsa, les decía, este desarrollo, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ya para 1938 ya están allí. Lo que hacen las compañías es retiran a sus técnicos. Claro, ya para entonces el mismo sindicato había pedido de que se formaran técnicos mexicanos, pero aquellos se van y aparte ponen restricciones en Estados Unidos y en Inglaterra de que no se les venda materia prima necesaria para la industria del petróleo a México. Por ejemplo, el tetraetileno de plomo, necesario para hacer la gasolina. ¿Pero qué creen? México ya tenía científicos. O sea, no solamente hay ideólogos, como lo dice nuestro historiador en esta mesa, también científicos. Siempre ha habido científicos brillantes en México.
Entonces empieza a producirse el tetraetileno de plomo en la UNAM. ¿Y qué es lo que hacen las compañías extranjeras? Dicen, pues es un negociazo, ni modo que lo perdamos. Entonces empiezan a venderle a México, así como empiezan a venderle maquinaria también. Cárdenas tiene un montón de problemas, si ustedes se fijan, fíjense, Calles está en contra de él, Saturnino Cedillo se levanta. Claro, pues esos realmente no son problemas muy grandes para México. El mismo pueblo de México, o sea, da impulso a todos esos sindicatos. Entonces, Lázaro Cárdenas, de hecho, pues siembra esa semilla, de hecho, pues que realmente logra cristalizar, pero las ideas ciertamente son de su padre intelectual, Francisco J. Múgica, ¿no? De hecho, pues su padre político había sido Calles, pero lo destierra. Una cosa que a final de cuentas fue muy buena, si no Cárdenas no hubiera podido hacer gran cosa. Claro, después ya como sucesor, porque también hay que reconocerlo, Cárdenas fue una persona que realmente, si ustedes se fijan, y de hecho lo dijo, bueno, en mi opinión bastante bien Francisco Estrada, que sabe mucho más que todos nosotros, yo creo, en cuestiones de historia, ¿no? O sea, fíjense, escoge a Manuel Ávila Camacho para sucederle. Y yo le diría, pero ¿por qué no a Múgica? Bueno, lo que pasa es que viene un periodo muy especial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues quizá en México debería tenerse pues un país pues no con tanta efervescencia, así lo vería yo. Entonces Lázaro Cárdenas no abandona a los campesinos, de hecho, como les comentaba mi hermano Virgilio que está allá atrás y yo, tuvimos la suerte de conocer a Lázaro Cárdenas porque llegaba, y entonces él, de hecho pues, impulsó de que hubiera tractores, digamos, para laborar las tierras, en toda esa parte de la tierra caliente. Sí, entonces realmente sí creo que Lázaro Cárdenas pues tuvo muchísimos problemas y aún así pues logró hacer tantas cosas. O sea, si ustedes se fijan, cubrió pues no solamente la cuestión esta de industrialización, porque Cárdenas pone precisamente, fíjense, como le decía también el historiador, ya tenía, y también el maestro Batis, lo que él decía, se tenía una constitución que no se obedecía, pero una constitución, y eso es lo importante, una constitución que permitía todo este desarrollo industrial de México. Y Lázaro Cárdenas lo que dice, esta es nuestra constitución y esto hay que respetarlo. Eso es el gran logro de México y eso es lo que se perdió con Peña Nieto. O sea, con Peña Nieto se pierden esas leyes. Ese es el problema. O sea, lo que decía Juárez, decía, si Estados Unidos viene y nos roba, pues ¿qué podemos hacer? Pero no permitamos que lo haga legalmente. No cambiemos las leyes. Y esa es la tradición de Peña Nieto precisamente. Eso es lo que hace. Lázaro Cárdenas lo que hace es que el artículo 25, el 27 y el 28 realmente se obedezcan. Si ustedes leen con cuidado el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución de 1917, aseguran la propiedad, fíjense, la propiedad y la soberanía el 27. El 28 asegura la soberanía y el 25 asegura el control y la administración. El control y la administración se pierden. O sea, si ustedes se fijan, el 25 lo que asegura es que el petróleo está en el subsuelo, sube arriba. Entonces, ya en la superficie, entonces lo que dice es de que tiene que ser controlado, tiene que ser administrado por México. Fíjense, solamente Petróleos Mexicanos lo puede hacer, solamente la CFE puede generar energía, ya no. O sea, esos tres artículos, 25, 27 y 28, estaban engranados y era bien difícil, de hecho, desengranarlos. Por eso es que si ustedes se fijan, las leyes secundarias son un montón de leyes porque tienen que desengranar todo eso y tienen que convertir una empresa que era del Estado a una empresa medio privada, a una empresa medio pública, a una empresa que está lista para privatizarse completamente, aun cuando la misma empresa no se privatiza, pero sí se privatizan todas las actividades. Sí, Lázaro Cárdenas asegura después este desarrollo industrial, es precisamente lo que él hace, es precisamente ese respeto a las leyes. ¿Y qué es lo que pasa? De 1940 a principios de los 80 despega México.
Y vemos nosotros un crecimiento hasta el Producto Interno Bruto de 5%, más del 5%. Todavía me parece que con López Portillo era como del 5%. Y ahorita nosotros estamos creciendo, no sé, 2%. Una cosa así. Gracias. Gracias. Están las preguntas muy interesantes y muchas. Trataré de mi parte contestar algunas, pero aprovecho también para contar una brevísima anécdota. Cuando yo fui diputado en la 54 legislatura, en 1980, de 81, de 80 a 83 creo, se puso en la Cámara de Diputados con letras de oro el nombre de Francisco J. Múgica. Yo era coordinador del grupo parlamentario del PAN, que éramos 51 diputados, y dentro de la fracción parlamentaria panista, pues inmediatamente se formaron dos corrientes. Los que decían que nos opusiéramos a poner con letras de oro el nombre de Múgica, y los que consideramos que debíamos votar a favor. De los que dijimos que había que votar a favor estaba un diputado michoacano, paisano del general Múgica, que conocía a su familia, que nos contó que en Zamora, donde él vivía, se hospedó en su casa cuando andaba siendo perseguido por sus ideas Múgica, y que convivió con él de cerca, lo conocía, había sido su amigo. Él defendía que votáramos a favor. Había dos diputados de Baja California Sur que teníamos, que acababa de ganar el PAN por ahí en Baja California Sur, dijeron, no, pues si él fue gobernador del territorio y hizo muchas cosas muy positivas, muy buenas, fue el único que protegió la colonia María Auxiliadora, que era de exinarquistas, los trató con caballerosidad ellos, y yo, que era el coordinador, que conocía un poco la historia y las actitudes patrióticas de Múgica, y entonces decidimos algo que ya no hacen los partidos políticos: primero, dejar en libertad para que cada uno de los integrantes del grupo votara con libertad, y segundo, presentar los dos puntos de vista. Entonces el grupo parlamentario presentó argumentos en favor y argumentos en contra dentro del mismo grupo, y se votó, y por supuesto todo el PRI estaba a favor porque era la consigna, pero al final, cuando termina la ceremonia con los familiares, creo que hermanas, señoras ya mayores para entonces, en los años 80, al inicio de los 80, estaban ahí arriba, cerca de la tribuna donde están las banderas de la Cámara de Diputados, varias personas que eran familiares del general Múgica. Termina la ceremonia, sale el presidente de la República con su comitiva y todos los diputados priistas que habían votado a favor y que habían promovido inicialmente, abandonan ahí a la familia, las dejan, se van todos en la cargada detrás del presidente a ver si se pueden subir a los camiones que van a Los Pinos, y nos dejan a nosotros, a este diputado michoacano, Alfonso, ahorita se me olvidó el nombre, el apellido, y a mí ir a ayudar a las señoras viejitas a bajar las escalinatas, preguntarles que a dónde van, llevarlas a sus vehículos, porque les importaba poco, era un acto protocolario para ellos, no habían discutido nada, nosotros sí discutimos, y dieron unos argumentos en contra y otros en favor. Quise contar esa anécdota, abusando un poco aquí de la paciencia de todos,
pero me parece que importante porque la historia tiene caminos inesperados. Para mí fue muy importante en esa discusión volver a estudiar, conocer un poco más de Múgica. Janitzio Múgica, su hijo, fue estudiante de Derecho, no era mi compañero porque iba un año o dos adelante. Lo conocí, se me hacía raro el nombre de Janitzio, pero era por el amor del general Múgica a su estado y a esa isla de Janitzio que está en el lago de Pátzcuaro. Bueno, ya voy a las preguntas, me abusé aquí un poco. Miren, las grandes expropiaciones de Lázaro Cárdenas, agrarias y hechas y luchas obreras, están siendo revertidas por las leyes de asociación público-privadas y regresiones constitucionales. Es cierto, todas esas leyes están hechas, estas leyes de asociación público-privadas, que en la Constitución del Distrito Federal vamos a proponer que se prohíban las asociaciones público-privadas, son una trampa, una mentira, una forma de disimular el saqueo de los bienes nacionales. Significan, en muy pocas palabras, que con los bienes que son de todos, los de la iniciativa privada puedan hacer negocios. Con nuestra agua, con nuestros sistemas, con el petróleo, en el fondo es eso. Tenemos que combatir, eso es lo que estamos exactamente combatiendo. En vista de que el país se está acabando, ¿cuál consideran ustedes, debe ser la estrategia para eliminar a estos apátridas y reformar el país? Tenemos que seguir luchando. Andrés Manuel ha insistido hasta el cansancio y en cada discurso lo dice. Tenemos que hacer la cuarta revolución y debe ser una revolución pacífica. La primera es la independencia, la segunda es la reforma para sacudirse al poder del clero y de los conservadores. La tercera es la Revolución Mexicana y tenemos que hacer una cuarta. En las otras tres hubo cruentas luchas. Queremos que haya una sin lucha violenta. Buscamos el camino de la organización de la ciudadanía y la participación. Eso es lo que queremos, esa es la estrategia. Hasta ahorita no he encontrado una mejor ni ninguna otra. Y luego nos pregunta otro compañero que no vamos a poder hacer el cambio si no se cumplen tres condiciones: independencia plena del presidente de la PGR, sistema electoral caduco, participación de las iglesias, sobre todo la católica. Yo creo que estoy seguro de que el cambio es contra este sistema, Ahorita voy, todavía no acabo. Aquí es la primera parte, ahorita está la que sigue. Yo aquí voy a contestar primero a esta y bueno, voy a leer de una vez para que no. Dice: ¿seguirá siendo el pueblo carne de cañón? Pemex desaparecerá. López Obrador no será presidente. No sé si es pregunta o afirmación. Su comentario, por favor, pero usted dice López Obrador no será presidente. Ah, sí. Sí, si no se cumplen esas tres condiciones. Yo les voy a dar mi opinión. Sí, yo por supuesto creo y quiero, más bien quiero que creo, porque esta no es de creencias, que sea el 18 Andrés Manuel presidente. Vamos, dependerá de nosotros. Ahora, estas tres condiciones, se tienen que cumplir muchas condiciones, además de esas tres. Mire, de la independencia plena del procurador, mi opinión personal es que no debe haber una independencia plena del procurador.
Les voy a decir por qué rápidamente, por dos razones. Yo era de esa idea. Cuando fui procurador con Andrés, me di cuenta de que la gobernabilidad del Distrito Federal en buena medida dependía de que el procurador funcionara bien, trabajara coordinado con el jefe de gobierno, que fuera el procurador parte del gabinete de gobierno. Lo mismo pienso a nivel nacional. Una de las políticas que nos quieren meter en la cabeza desde fuera es que nuestros poderes se debiliten, se pulvericen en muchos pequeños poderes. Yo creo que un procurador debe tener autonomía plena de función, nadie le debe dar consignas como nunca me las dio Andrés, nunca. Me respetó siempre, hasta en puntos que él consideraba que podían ser polémicos. Me dijo, lo que tú resuelvas, yo no doy consigna. Teníamos que opinar sobre los magistrados y me dijo, no te metas, es la ley que dice. Le dije, no es la ley, es la costumbre ancestral de que el procurador y el jefe de gobierno tienen voz ahí en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Hay un mecanismo para que se elijan? Sí, lo hay. Ese es el que vamos a seguir. Respetaba la autonomía de gestión del procurador, pero me di cuenta de que es necesario que cuando lleguemos al poder tengamos un presidente fuerte que cuente con las herramientas. La historia nos relata el hecho de que en el siglo XIX había presidente y vicepresidente, y no hubo un vicepresidente que no le diera golpe de estado al presidente. Y una vez el presidente, que era Santana, al vicepresidente, que era, no sé, Gómez Farías. Entonces, no hay que tener dos cabezas. Si tenemos un procurador electo, ¿a quién va a consignar? El primero va a ser al que ve como rival, el otro, la otra cabeza. Tenemos que hacer un poder ejecutivo fuerte, sometido no a otro funcionario ejecutivo, sino al Congreso, a la Cámara de Diputados local en el DF y federal. Eso sí, ahí sí debe haber equilibrio de poderes, pero no en el mismo poder ejecutivo pulverizarlo más, porque cada vez mantienen el poder a través de la compra y de la corrupción, pero no la responsabilidad. El presidente actualmente puede decir, bueno, pues eso lo dijo el Instituto Nacional, el INE, eso porque es independiente, yo no me meto, y en el fondo se está metiendo, en el fondo está presionando, él los ponen los partidos. Que no suceda lo mismo con un procurador. Esa es mi opinión, pero habría que discutirlo más. ¿Cómo le hacemos para que el sistema electoral caduco, pues tenemos que reformarlo, y por lo pronto, contra todo ese sistema tramposo, a sabiendas que marcan las cartas y con ellos, con pillos, estamos jugando a la baraja, tenemos que entrarle porque no hay otro camino. ¿Cuál otro? No hay. Tenemos que ganar tan arrolladoramente en 18 y organizarnos para cuidar las casillas, que ese sistema tramposo tenemos que superarlo como una barrera que está en nuestro camino, pero sabemos, pero que no nos asuste. Y la participación de las iglesias, sobre todo la católica. Yo diría que si se votara por creencias religiosas, pues ganaban los católicos, dentro de los que yo estoy, pero no es así, no es así. Les he criticado y les he dicho que pusieron en la elección anterior como punto central de la elección para votar, algunos sectores, no todos, algunos sectores de la iglesia pusieron el aborto como punto central. Y cuando me invitaron a darles una conferencia a un grupo de católicos antiabortistas, les dije, miren, yo no estoy a favor del aborto, pero ustedes están diciendo, voten por los partidos
que no sean partidarios de la legalización del aborto. Mi respuesta fue muy sencilla. Ustedes deben decir, voten por los partidos que están en contra de la pobreza, que están en contra de la injusticia, de las desigualdades, que provocan muchos males, muchos daños. El aborto nunca es algo satisfactorio, positivo. Los pocos casos que he conocido en mi vida profesional siempre son un dolor, un atropello, y todavía meter a la cárcel a la que tiene que hacerlo. Yo no estoy de acuerdo en sancionar el aborto, y estoy en contra de los partidos como el PRI y el PAN y el PRD, que han permitido un ambiente social tan degradado, una economía tan mal organizada, que hay pobreza extendida, ignorancia, y que permiten que existan todos estos problemas. Uno de ellos, uno entre muchos, pudiera ser este, pero no lo vean con tan criterio tan corto. Y yo creo que tenemos que convencer a todos, a los católicos y a los no católicos. Dentro de la Iglesia Católica hay también muchas corrientes. Yo con mucho trabajo, no escribo tan rápido como mis compañeros de mesa, estoy terminando un libro que se llama Humanismo Cristiano y Capitalismo, donde señalo cómo hay importantísimas corrientes católicas críticas del sistema capitalista, desde los padres de la Iglesia hasta nuestros días. Ahí está Solalinde, ahí haciendo algo, Samuel Ruiz, el padre Miguel Concha. Bueno, no nos meteremos a eso, pero yo digo, ahí tener cuidado. Además siguen siendo mayorías, y bueno, no podemos pelearnos con la mayoría, tenemos que convencerla y hacerla de nuestra parte. Y cómo destruir lo que está impidiendo el avance democrático, participando. Yo no veo otra cosa, organizándonos, siguiendo la línea. López Obrador es un gran estadista, Cuando uno va, él ya fue y vino 2 veces. Me tocó vivirlo, cuando decía una cosa, vamos a hacer esto. Decía, oye, esto es una cosa imposible. No, espérate, ya verás. Y pasaba 15 días y ya estaba sucediendo como él lo había visto. Entonces tenemos un gran dirigente, el pueblo está despertando, estos son muy torpes, puede ser que ya estemos en el umbral de un gran cambio. Gracias por sus preguntas. Hay otras, pero aquí mis compañeros seguirán. Gracias. Bien, aquí tengo algunas preguntas que voy a contestar de la manera más concreta. Dice, ¿por qué gente de Venezuela va a venir aquí si ellos tienen mucho petróleo? Esto no es nuevo, compañeros. Ustedes recordarán que Venezuela tuvo su problema cuando quiso la derecha tener, bueno, en ese tiempo hablo, en ese tiempo, el control del petróleo. Pues todos esos esquiroles se vinieron para México y los contrataron las compañías extranjeras, pero no solo venezolanos, panameños, costarricenses, salvadoreños, desplazando a la mano de obra mexicana que hacía esos trabajos, a través del outsourcing. Así es que no es nuevo que esta gente la sigan contratando. Para su mala suerte, o buena suerte para ellos, a principios de año ya no les renovaron su contrato por la reducción de los precios del petróleo. Dice otra pregunta, ¿qué opina la OPEP de la situación en México? La OPEP dice que México es un país potencialmente petrolero y que en la actualidad es el que extrae el petróleo con uno de los precios más bajos en todo el mundo. Por eso las compañías vienen, porque es un gran negocio. Aún ahorita, el precio del petróleo alrededor de $30, bueno, pues extraer $6.50, lo que nos cuesta, todavía hay una diferencia. Y si repunta, pues va a ser mucho más negocio.
¿cómo les vamos a pasar lo expropiado a las compañías extranjeras? Ya lo está haciendo Enrique Peña Nieto a través de los contratos de servicios múltiples, a través de las concesiones y todo este tipo de contratos. Eso es anticonstitucional. Por eso impuso la reforma petrolera para darle facilidades a todas estas compañías. Yo decía que lo tenemos que rescatar. ¿Y cómo lo vamos a rescatar? Ganando las cámaras. Lo que acaba de apuntar el maestro Batis es importante. Organizándonos, participando, yendo todos a votar, que nadie se quede en casa, para que, estoy seguro, vamos a votar por Morena y entonces se va a revertir ya posteriormente todas estas situaciones. Si lo hacemos unos cuantos, nos van a hacer las trampas de siempre. Nos van a tratar de comprar, no solo a nosotros, sino también en los órganos electorales. Bueno, pues ya tuvimos la experiencia de dos presidentes que ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahora tenemos que ponernos las pilas, como se dice común y corriente, para evitar todas esas cosas. Sacrificar un día para ir a vigilar las casillas, para evitar la corrupción y la compra de votos. Tenemos que tener conciencia. Por eso estas mesas de información son interesantes, pero queremos la participación de todos ustedes. Fui al estado de Puebla, a la sierra, a Coahuila, y me llamó la atención una manta que decía: no debemos tenerle miedo al gobierno, hagamos que el gobierno nos tenga miedo. Y eso es una gran reflexión que se las dejo aquí. ¿Por qué? Porque somos muchos y lo tenemos que aplicar. Vamos a la siguiente tarjeta. Dice, tal vez pareciera que lo que voy a exponer está fuera de lo que aquí se ha platicado, pero les digo respecto a lo que expuso el maestro Batis. Expongo que hay una palabra que no la entiendo, si me ayudas. Que el gobierno, a ver, si me la lee por favor. Buenas tardes, soy el señor Raúl. Tal vez parezca que lo que voy a exponer está fuera de lo que aquí se ha escuchado, pero les digo respecto a lo que expuso el maestro Batis, expongo que el gobierno para acabar de la entrega de México para pagar la deuda, es posible ceder los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Durango, etcétera. Esto solamente falta el agua, y el pueblo de México sí tendrá trabajo, que será los empleados menores como sirvientes de los gringos. Muchas gracias. Definitivamente no tenemos que ceder ni un milímetro de nuestro estado. Somos capaces y suficientes de conservar la soberanía, aunque en las leyes secundarias ahora diga lo siguiente: si hay el sospechosismo de que en cualquier estado pudiera existir petróleo, le van a hacer una invitación al propietario para que venda su tierra. Si el propietario no quiere hacerlo, bueno, ya le llegará una medida de mayor presión para obligarlo a que venda. El caso de los gasoductos de muerte que están construyéndose en Puebla. Y tercero, si no quiere vender el propietario, el gobierno va a intervenir malamente para que entregue sus tierras. Entonces, es una arbitrariedad de las que tenemos que darle marcha atrás. La mayor parte de la gente que trabaja el campo ha recibido sus tierras por herencia de sus bisabuelos, abuelos, padres de familia. Imagínense si les quitan sus tierras, ¿de qué van a vivir? Y es el caso que hay que estar muy pendiente, que está sucediendo aquí en la Sierra Norte de Puebla, en la que quieren construir un gran complejo turístico a un lado de la presa Necaxa. Esto va a perjudicar
tanto a la flora, a la fauna y a los habitantes que viven en paz ahorita y que no requieren de esos empleos. ¿Qué les están diciendo? Aquí vamos a construir una serie de hoteles en los que ustedes van a tener trabajo. Es una gran mentira. ¿A cuánta gente podrán contratar? Y el trabajo, si se diera, cuando se construyera, es temporal. Y el dinero que les pueda pagar se les va a terminar. Dice, el pueblo de México sí tendrá trabajo, que serán los empleos menores como sirvientes de los gringos. Lo dije hace un momento y lo repito, lo recalco. Los empleos que van a tener estas compañías transnacionales van a traer a su propia gente. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando hubo una reconfiguración en la refinería de Cadereyta para aumentar la producción del petróleo, aquella compañía Samsung coreana trajo toda su ingeniería, trajo el equipo para poder reconfigurar la refinería y trajo a su personal. ¿Qué tipo de personal trajo? Trajo hasta albañiles para poder construir un muro refractario, cuando aquí tenemos la especialidad y podemos hacer todos ese tipo de trabajos. Trajo a las secretarias, a la gente que iba a sacar copias, a los mensajeros, es decir, nos desplazan. Por eso Enrique Peña Nieto y todo su equipo es gran mentiroso. Dice que cuando vengan las compañías privadas se va a generar empleo al interior y al exterior. Vean lo que está sucediendo en Coatzacoalcos. Acaban de desplazar una serie de compañeros sin pretexto alguno, existiendo la materia de trabajo, pero no le hacen caso a la ley. Cuando nosotros hagamos movimientos de resistencia es cuando vamos a salir adelante. ¿Cómo me acuerdo de algo que dijo un gran líder que respeto yo mucho, que se llamó Joaquín Hernández Galicia? Él se oponía a la privatización y a través de su secretario general le mandó decir al presidente Miguel de la Madrid: si se privatiza Petróleos Mexicanos, se hunde México, se hunde Pemex y se hunde usted. Por eso lo llevaron a la cárcel. Ahora, no hay que tenerle miedo a los líderes. En el caso de los sindicatos, todos los trabajadores somos los que conformamos el sindicato. Los que están al frente son los que nos representan, pero les damos demasiado poder y después tratan de pisarlos. Ahí está el caso de Carlos Romero de Chap, el mayor sinvergüenza que ha habido y que está en contubernio con Petróleos Mexicanos y que recibe y sigue recibiendo grandes prebendas y es un agachón. En esta revisión que se hizo de las leyes secundarias, desplazaron a los representantes, entre comillas, del sindicato, y no habló. Y en la actualidad, ¿cuándo ha defendido a la industria petrolera? Nunca. ¿Cuándo ha defendido a sus representantes? Nunca. ¿Cuál es el precio? Seguramente, como es parte del sistema, le ponen, firma lo que le ponen enfrente. Y además es el precio de su libertad. Aquí viene a la memoria mía algo que leí en un correo en una revista electrónica, que dicen que Enrique Peña Nieto lo que está haciendo es pagar el precio por haber obtenido la presidencia de la República. Y es la entrega del petróleo, la entrega de electricidad, la entrega de la minería. Allá, en esos grandes corredores que están generando energía eléctrica a través de los ventiladores, es decir, la energía eólica, hoy la van a traer al Distrito Federal de las compañías extranjeras, cuando dijeron que iban a construir y generar energía eléctrica para el beneficio de los pobladores. No es cierto. ¿Y qué van a usar? Nuevamente las instalaciones que hicieron la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. El transporte de energía, esas torres que ustedes ven, esos cables, las van a usar, las van a malbaratar, las van a alquilar. Lo mismo, repito, el suministro de gasolina. Van a usar los ductos que se construyeron por
el gobierno y por los trabajadores petroleros. Yo insisto, aquí hay mucha capacidad, hay mucha inteligencia. Los mexicanos no necesitamos de que vengan a enseñarnos cómo. Somos ingeniosos, compramos la tecnología y la superamos y después la vendemos. Que me digan si estoy diciendo una mentira a todos estos gobernantes. Si no ha sido cierto que de 1938, ahora sigue Petróleos Mexicanos sosteniendo al país. Por eso quieren apropiarse de nuestro petróleo. Lo vendemos barato, la materia prima se va a Estados Unidos, lo refinan y nos los venden mucho más caro a través de los petrolíferos, gasolina, diésel y demás. Y ahora quieren abusar. Ustedes saben que Calderón se comprometió a construir una refinería, que después le dio para atrás. Bueno, pues ahora dicen que se va a reconfigurar la refinería de Tula y otras más en los terrenos que se habían comprado y que prepararon. Eso es un saqueo indiscriminado. Además, la producción de petróleo y los servicios que hacen los mexicanos está 3 veces más abajo que lo que pagan en los Estados Unidos por hacer los mismos trabajos. Hay que reflexionar, hay que trabajar, hay que apoyar, hay que escuchar a Andrés Manuel López Obrador, que es un líder nato y hay que cuidarlo también porque este gobierno no se mide. Recuerden lo que le pasó a Colosio, recuerden lo que ha sucedido en los estados. Entonces, el pueblo manda, tenemos un gran dirigente. Vamos a ir con Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y las pláticas cambiarán de tono. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera ser muy breve para ya no abusar de su tiempo, pero quisiera también responder 2 preguntas que considero muy importantes que aquí hacen. Una, ¿murió Mújica cuando Lázaro Cárdenas era presidente? No murió cuando era presidente. Murió ya muchos años después, cuando era presidente Adolfo Ruiz Cortines. Y murió además distanciado de Lázaro Cárdenas. Hablaba el maestro Batis de cuando se aprobó el poner el nombre de Mújica con letras de oro en la Cámara de Diputados, que la propuesta, y así fue, la hicieron diputados del PRI, algo de verdad aberrante, sorprendente, por eso yo creo que se fueron, porque a esos diputados o eran ignorantes o quién sabe qué motivo los movía. Mújica murió combatiendo al PRI. Es más, Mújica murió soñando en hacer una revolución para derrocar al PRI. Y su distancia con Cárdenas fue porque para él el general Cárdenas no había sido lo suficientemente contundente en las elecciones del 52 y en la etapa posterior que siguió al fraude del 52 para apoyar el movimiento enriquista, para hacer ese levantamiento armado. ¿Por qué el general Cárdenas no puede dejar en la presidencia a Mújica? Esa es una pregunta muy interesante. Aquí el maestro Domínguez ya decía algo, pero yo quisiera abonar un poco más, porque sí, ciertamente la respuesta de Cárdenas fue que había problemas de carácter internacional, casi textual así dijo, que impedían que llegara a la presidencia alguien como el general Mújica, que era radical. Triste epitafio para un gobierno, ¿no? Porque el general Cárdenas, el gran demócrata de este país, el hombre que hizo de su gobierno un gobierno del pueblo y para el pueblo, el hombre que, y aquí quisiera también dar respuesta a una pregunta que no quiero dejar muy en el aire, que se refería a la parte negra, digamos, de Cárdenas y por qué no dio instrumentos a los campesinos y otras cosas que se dijeron hace mucho tiempo contra de él. Decía yo, la paradoja es que Cárdenas, el gran demócrata de nuestra historia, el hombre que tiene el mayor mérito, que es el de haber cumplido la Constitución tal cual, ese es el mayor mérito de Cárdenas, paradójicamente no creyó en el pueblo a la hora de resolver su sucesión presidencial. Dudó que el pueblo tuviera esa capacidad. Y quiero referir algo que es muy importante, porque además pinta también de cuerpo entero tanto al general Cárdenas como a Mújica. Yo decía hace rato, Mújica decidió meterse de lleno a la sucesión presidencial del 39-40, no porque ambicionara la presidencia, sino primero porque creía que era necesario mantener el ímpetu de las reformas de la Revolución Mexicana. Segundo, porque creía que era necesario
dar un paso adelante en la construcción de un esquema democrático de sucesión presidencial en la que el presidente en turno no designara a su sucesor. Y Mújica se lanzó sin recursos, sin ningún recurso, porque lo primero que hizo fue, cuando asumió que era precandidato presidencial, renunciar a su cargo en el gabinete de Cárdenas. Y Mújica pidió que los demás precandidatos hicieran lo mismo, cosa que no hicieron. Pero Mújica no solamente pidió eso, fue el primer precandidato político que pidió un debate de aspirantes presidenciales. Él promovió que hubiera un debate entre Ávila Camacho, Sánchez Tapia y él mismo, que eran los hombres que se hablaban mayormente que podían suceder a Cárdenas. Él se presentó en un restaurante público y los demás no se presentaron. Y Mújica aspiró a hacer una campaña sin recursos económicos, apelando solamente a sus partidarios, y empezó a recorrer los estados del país. Y lo que se encontró fue a gobernadores imponiendo la represión para todo aquel que no estuviera con el partido oficial, en ese tiempo era el PRM, el padre del PRI. Se encontró a jefes de zona militar persiguiendo campesinos para que no asistieran a sus mítines, se encontró caciques, se encontró jefes de policía, se encontró todo el aparato gubernamental y obviamente al PRM, influyendo para que no lo apoyaran a él y apoyaran al que ya se vislumbraban que podía ser el hombre designado por el dedo presidencial, que era Manuel Ávila Camacho. Alarmado por esta situación, Mújica le escribe a Cárdenas una denuncia diciéndole lo que estaba pasando y le dice punto por punto los estados en los que se había enfrentado a la represión del aparato, de los jefes militares, a la influencia del aparato PRMista, que es lo mismo que PRI, para inducir el voto en favor de un determinado precandidato del PRM, y la respuesta de Cárdenas a esa denuncia de Mújica fue el silencio. No hizo absolutamente nada. Por esa razón, Mújica, en julio de 1939, declina ser aspirante a la presidencia de la República, publica un manifiesto que es importantísimo de leer para entender esa parte de la historia, en la que Mújica señala con dedo acusador a dos grandes responsables. Al gobierno cardenista por no saberse defender, advierte, dice, frente a la contrarrevolución, que más temprano que tarde acabará con sus conquistas, y dos, frente al Partido Comunista, que era en ese momento el partido que tenía mayor cercanía con el PRM y que se las daba de ser la avanzada de la revolución cardenista y que también se doblegó a la consigna presidencial. Mújica fue severo en señalar esa izquierda acomodaticia que se acerca al poder y que se doblega frente al poder. Y se retiró decepcionado. Mújica volvió a aparecer públicamente solamente en los años 50, porque hay que decir también que la contrarrevolución no la inició Peña Nieto, no la inició tampoco Miguel de la Madrid. El neoliberalismo inició cuando Cárdenas cedió la presidencia a un centrista, a Manuel Ávila Camacho. Ahí empezaron la contrarrevolución, las reformas a la Constitución y la traición a las grandes conquistas del cardenismo. Y si hay un personaje que hizo todo lo posible por dar marcha atrás en la expropiación petrolera, en el artículo 3º, en el artículo 123, que inició estas reformas estructurales, que lo intentó, fue Miguel Alemán, el sucesor de Manuel Ávila Camacho. La primera contrarrevolución importante inicia en los años 40, 50 con este personaje al que Cárdenas se enfrentó abiertamente y al que tuvo que hacerle frente en esa campaña del 52. No olvidemos que ahí empezaron las desviaciones. La Revolución Mexicana empezó su camino de desviaciones por acción de los propios revolucionarios. Y ahí tuvo, y hay que decirlo, porque así es históricamente, una gran responsabilidad el general Lázaro Cárdenas, que quiso después dar marcha atrás, que quiso después, incluso hay que decirlo, el general Cárdenas muere soñando una nueva revolución. Él pensaba que la Revolución Mexicana se había agotado y que había que dar paso a una revolución de corte socialista. Lean sus apuntes. Apuntes, por cierto, que habría que ver si están completos, que a historiadores profundos y conocedores cercanos a Cárdenas ponen en duda porque hay episodios que no reflejan mucho de lo que Cárdenas vivió y pensó. Pero en fin, no quiero extenderme. A mí me parece muy importante que no olvidemos que las desviaciones que este país está padeciendo, ahí están los contratos de servicios que en ese tiempo, en el tiempo de Miguel Alemán,
se llamaban los contratos riesgo. ¿Y qué hizo Miguel Alemán? Hizo exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto. A los Estados Unidos les convienen los presidentes débiles. A los Estados Unidos les convienen los presidentes que no tienen el respaldo popular, porque así los doblegan. Vicente Lombardo Toledano contaba cómo, pasada la elección presidencial del 46 que ganó Miguel Alemán en medio de acusaciones de fraude, lo primero que hizo fue ir a la embajada de Estados Unidos y ofrecerle al embajador lo mismo exactamente, yo creo que textualmente casi son las mismas palabras que acaba de repetir el maestro Batis. El apoyo para reformas estructurales en México que favorecieran los intereses empresariales norteamericanos. Dentro de ello, la entrega del petróleo. Y lo intentó Miguel Alemán. Y hay que decirlo, en honor a la verdad, el único que se opuso a ese gobierno fue el general Cárdenas y el general Miguel Enríquez Guzmán. Esa fue la razón de la insurgencia enriquista. Recuperar el camino que se había desviado cuando Lázaro Cárdenas no quiso, fíjense bien, no quiso no designar por dedazo a Mújica, que eso nunca fue la aspiración de Mújica. No quiso apostarle a que democráticamente el pueblo eligiera libremente a su candidato presidencial. Ese fue el error de Cárdenas. Es decir, no es que haya, su error no es que no haya designado por dedazo a Mújica, ojo con eso. El error de Cárdenas fue que no permitió elecciones libres. Bueno, pues Cárdenas vivió los últimos años de su vida tratando de revertir ese proceso contrarrevolucionario. Todo el tiempo. El general Cárdenas apoyó a Enríquez Guzmán contra esa camarilla de políticos comerciantes que representaban el alemanismo. Y una vez que se consumó el fraude, el único camino que quedaba para ellos, incluido el general Cárdenas, era el levantamiento armado. ¿Qué pasó? Bueno, me preguntaba Antonio sobre mi libro, ese es el tema de mi libro y ojalá en alguna ocasión podamos platicarlo. Yo simplemente termino diciendo, yo creo que el general Cárdenas no traicionó al pueblo. Yo creo que el general Cárdenas quería una revolución. Yo creo que el general Cárdenas apoyaba a Enríquez Guzmán y quiso hacer esa revolución, pero el aparato del poder del gobierno lo impidió. Y la prueba de ello es que Cárdenas no dejó nunca de trabajar por una revolución. En los años 60 incluso fue acusado por el gobierno de López Mateos de estar soliviantando a los campesinos para hacer un movimiento armado. Y Cárdenas no, fíjense bien, Cárdenas no titubeó en declarar públicamente que los campesinos tendrían que ser los que iniciaran una nueva revolución en México esperanzadora. Ahí están los periódicos, lo decía. Murió soñando en una revolución. Bueno, pues esa revolución que soñaban Mújica, Cárdenas, que ellos pensaban que solamente se podía hacer de manera violenta, es la revolución a la que hoy nos convoca Andrés Manuel, pero de manera pacífica. Y así concluyo. Yo creo que esa revolución pacífica que es indispensable en México, no desde que está Peña Nieto, no desde que está Calderón, sino desde que la revolución se desvió, desde que la revolución se traicionó a sí misma, es decir, desde los años 40, desde que abandonó el cardenismo. Esa revolución que soñamos muchos, la tenemos que hacer pacífica y esa es a la que convoca Andrés Manuel de una forma institucionalmente democrática. Y la podremos ganar, sí, la podemos ganar sin violencia, con organización, con concientización, con movilización y logrando que las próximas elecciones no tengamos diferencias mínimas de porcentaje. Esa es la clave. Tenemos que lograr que un porcentaje alto de votos, tenemos que lograr que un porcentaje alto de ciudadanos vaya a cuidar los votos a las casillas. Ese es el antídoto contra las instituciones corruptas que están hechas no para la democracia. No esperemos del INE que mañana nos diga que ganó Andrés Manuel. No esperemos del PRI que no vaya a comprar votos y que no reparta Monex y todas esas tarjetas con las que compran el voto. No esperemos que el PAN sea ahora un partido que apoye al pueblo. Simplemente hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. Movilicémonos para ganar y para ganar por un alto porcentaje, porque es la única manera, además, quiero decirles, de revertir este proceso contrarrevolucionario. Si queremos que cese la entrega de los bienes petroleros al extranjero, si queremos que cese la corrupción, si queremos que cese la antidemocracia, hay una sola manera, y es que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República en 2018. De nosotros depende. Gracias.